y la verdad que venimos desarrollando una cantidad de tareas muy vinculadas con el momento que estamos atravesando, con todo lo referido especialmente a la pandemia. Así hemos hablado con economistas, con politólogos, con médicos, con infectólogos. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de que se pueda abordar un tema de fundamental importancia, como es el manejo de la información a través de las plataformas virtuales. Y la verdad que tiene una trascendencia para aplicarla en estos tiempos, pero también producto de una gran modernización que por suerte la Argentina ha ingresado también, y que también en la provincia de Buenos Aires, pero lo importante es estar perfectamente interiorizado, y para eso tener la posibilidad de contar con especialistas en el tema. Y el motivo de la reunión hoy es ese, es de qué estamos hablando cuando hablamos del Big Data, y se han invitado especialistas y vamos a tener la posibilidad de estar coordinando toda esta actividad con la intendenta de General Arenales, Erika Revilla. Erika, un gran saludo y un gusto Hola de, Daniel, de hola que a todos. puedas estar. El presidente de la Convención Provincial, Manuel Terrades, que hace un aporte fundamental en todo lo que es el aspecto técnico y político del radicalismo, y hoy tienen la posibilidad de acercarnos también en Pedro, que claramente va a ser quien nos dé la mayor cantidad de respuestas. Así que yo ya directamente agradecer y que aprovechemos de la mejor manera esta reunión, y bueno, muy especialmente a Pedro Antenucci, un agradecimiento por volcarnos sus conocimientos y permitirnos a muchos de nosotros interiorizarnos un poco más en un tema de tanta actualidad y tan necesario para el presente y para el futuro. Así que muchísimas gracias, y bueno, seremos un espectador más. Tiene la palabra la intendenta de General Arenales, Erika Revilla. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con todos ustedes y un agradecimiento al Comité Provincia. Le estoy sacando el trabajo a Luis Otero, que por ahí lo veo, que siempre es el presentador. Así que bueno, voy a presentar a Manuel Terrades, licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Rosario. Fue presidente de la Federación Universitaria de Rosario y de la Federación Universitaria Argentina. Fue consultor del BID en temas de modernización electoral y coordinó un programa de cooperación electoral de la OEA en Guatemala para el Tribunal Supremo Electoral. Participó en misiones de observación electoral en El Salvador, Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Bolivia. Fue docente de grado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y en el CBC y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y de posgrado en la UNSAM. Trabajó en proyectos de consultoría electoral en el ámbito privado. En el año 2015, con el gobierno de Cambiemos, asumió como subsecretario de Reforma Política del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, se desempeñó como subsecretario de Asuntos Parlamentarios y Electorales de la Provincia de Buenos Aires, y hoy preside la Convención Provincial de la UCR. También vamos a contar con la presencia de Pedro Antenucci, máster en investigación cuantitativa aplicada, máster en estudios electorales en UNSAM, diplomado en Big Data, y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés, becario Fulbright y de la Fundación Botín. Profesor invitado de metodología cuantitativa en las maestrías en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Se desempeñó también como director de Información y Estadísticas Electoral en los periodos 2016-2019 en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y como consultor en gestión de resultados sanitarios en el programa SUMAR, Plan Nacer del Ministerio de Salud de la Nación. También se ha desempeñado como asesor para organismos nacionales e internacionales como CIPEC y UNICEF. Ha realizado la evaluación de impacto del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el capítulo del Estado del Derecho a la Salud
del análisis de situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Argentina, de UNICEF, y ha colaborado en las mediciones de impacto del Plan Nacer. En el año 2015, con el gobierno de Cambiemos, asumió como subsecretario de Reforma Política del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y posteriormente se desempeñó, Ese soy yo. Sí. Su agenda de trabajo se complementa con la evaluación de los efectos generados por la incorporación de tecnología en el ámbito electoral, como ser la boleta única electrónica, o nuevos sistemas de transmisión de resultados. Y bueno, hecha la presentación de los oradores, también tenemos que decir que estamos en una era de generación de datos. Cuando nos movemos, operadores de teléfonos, apps con geolocalización, cuando compramos online, apps de pagos, tarjetas de crédito, cuando navegamos en Internet, buscadores, proveedores de Internet, cuando nos conectamos en las redes sociales, en las apps de mensajería. Estos datos tienen mucho valor, especialmente cuando se entrecruzan. Tienen aplicaciones exitosas en marketing, seguridad, finanzas, salud, políticas públicas, ciencia, etc. En el contexto de la pandemia se presenta una tensión: privacidad versus eficiencia. La capacidad de monitorear prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos está en tensión con varias libertades individuales. Pero los datos ya están. La existencia de estos datos es una característica intrínseca de Internet. La tecnología para organizarlos y procesarlos existe. Utilizarlos cómo, cuándo y de qué manera es una decisión política y ética. En la presentación de hoy vamos a ver ejemplos concretos de la utilización de datos para enfrentar la pandemia de COVID y si esas políticas entran en colisión o no con las libertades y los derechos individuales, fundamentales en el régimen o en el marco de un régimen democrático de gobierno. Con ustedes, los oradores. Manuel, perdón. Gracias Daniel, gracias Erika y al Comité de Provincia por organizar esta charla, este debate, y que podamos intercambiar información sobre estos temas. Erika nos hacía una introducción poniendo arriba de la mesa lo que considero yo que es un debate central en un régimen democrático moderno, en un régimen democrático en el siglo XXI, y que es esta real tensión entre sociedades que generan cada vez más información y más datos, que están claramente individualizados, y lo que es el universo de libertades y de derechos individuales propios de cualquier régimen democrático desde que los mismos existen, tanto en términos teóricos como prácticos. Obviamente que esa tensión entre libertades y bienestar general lo vamos a ver a lo largo de los pocos siglos de existencia de la democracia, pero realmente es la existencia de Internet, la existencia de móviles, de tener Internet todo el tiempo con nosotros en nuestros teléfonos y que nos acompañen a todos lados, hace que esta tensión adquiera una nueva dimensión y un nuevo debate y una nueva orientación. Yo simplemente, en este caso, voy a hacer algunos comentarios previos y vamos a dejar en manos del verdadero experto, que es Pedro, para que nos hable sobre distintas experiencias de utilización de lo que se denomina Big Data, es decir, una gran cantidad de datos, ordenarlos, analizarlos, clasificarlos, para poder tomar decisiones vinculadas, en este caso, a la pandemia de COVID. Yo simplemente en estos comentarios sí quisiera hacer alguna mención muy breve, algunos casos, me imagino que Pedro, por lo que tengo entendido y hablamos, algunos de estos va a ser mención, pero
Brevemente, el caso de Israel. Israel es tomado como un caso exitoso en el enfrentamiento del nuevo coronavirus, y lo que utilizó es una geolocalización de datos de las telefónicas, para poder hacer un traqueo del movimiento de las personas y de los contagiados y con quienes se habían vinculado durante la gestación de la enfermedad. Es muy interesante. El Estado israelí tuvo que señalar que tenía una base de datos secretas que fue construida desde el año 2002, después del atentado en las Torres Gemelas, obviamente con el paso del tiempo utilizando distintas tecnologías, que originalmente era para la seguridad nacional, y ahora que lo usaron en términos sanitarios, hicieron pública que tenían esta información, que están recolectando información de sus ciudadanos a través de los teléfonos móviles, por lo menos desde el año 2002. Otro de los casos, por su cercanía a China, por la polémica que se abrió de que habría, antes que China reconozca la epidemia, por su estatus soberano discutido, es Taiwán, que también se considera un caso exitoso. También hizo una trazabilidad de los móviles a través de un número importante de aplicaciones, y donde hubo un rol de la fuerza de seguridad muy importante, porque obligaron a descargar una app, hacían permanentemente geolocalización de las personas, y además se comunicaban telefónicamente al menos 2 veces por día con las personas para asegurarse que estaban en su domicilio. Otro caso interesante también, el de Corea del Sur, que usó una serie de tecnologías, desde la geolocalización a través de los teléfonos móviles, el historial de tarjetas de crédito, es un país prácticamente al 100% bancarizado, y también utilizó tecnología de reconocimiento facial en manos del Estado. Por lo tanto, y además, el trayecto de aquellos que son positivos de coronavirus, en forma anónima, se publica en Internet. Es decir, se publica en Internet sin nombre todo el trayecto que realizó, para que las personas puedan ver si tuvieron un contacto. Y después también el caso chino, que además de toda la potencia en términos de seguridad, cámaras de detección facial, se basó en 2 aplicaciones que son teóricamente del ámbito privado. Usó la app de Alibaba, el Amazon chino, y otra denominada Tencent, que en las zonas más populosas de China tiene una amplísima aceptación, y que sería el mercado pago chino. Entonces, con la información de estas 2 aplicaciones, más videovigilancia, fue recolectando información que posteriormente, de acuerdo al trayecto que hace la persona, por dónde estuvo, etcétera, se le generaba un código. El código verde, el código amarillo, el código rojo. Creo que Pedro va a hacer mención sobre esto en su presentación. Pero en definitiva, vemos que todas estas soluciones tocan derechos a la libertad ambulatoria, tocan derechos que tienen que ver con el derecho a la intimidad. Hay una tensión evidente entre el bienestar general y los derechos individuales, más allá que obviamente en estos 4 casos no estamos hablando de un único tipo de régimen político. Viniendo al caso argentino, sí me gustaría hacer algunas reflexiones, porque también hubo polémica por la aplicación Cuidar. Siempre estuvo en un oscuro, se dijo en varias conferencias de prensa que era obligatorio. Eso no está en ningún marco normativo, en ningún decreto que sea de carácter obligatorio. Desde el radicalismo, y en realidad desde Juntos por el Cambio, tuvimos una intervención sobre eso. Yo tuve alguna participación, incluso hubo reuniones con el Estado Nacional. Por ejemplo, fueron 2 bonaerenses esa reunión, Juan Ibelvis con todo el tema tecnológico, y la diputada nacional Karina Banfi. Y hubo debate
vinculado a cómo se resguardaban la intimidad, cómo se resguardaba la información, qué se iba a hacer con la información que se tomara a partir de la app Cuidar a lo largo, una vez que se termine la cuarentena y la pandemia. Que no podía ser, por ejemplo, que la geolocalización sea por default, sino que uno la tenía que aceptar en los términos de referencia, y hubo algunas modificaciones a partir de esas reuniones, e incluso la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Argentina reconoció que algunos de los datos que esa aplicación toma son datos de tipo sensible que tienen que estar resguardados. Pero en definitiva, más allá de esta tensión a la que hacemos recurrentemente mención, yo creo que tenemos que encontrar la manera de poder utilizar los datos, de alguna manera, como breve conclusión, desde una perspectiva democrática. Todas las medidas, de hecho, se pueden fundamentar desde un punto de vista autoritario, como un avance del Estado sobre los derechos individuales, o desde una perspectiva democrática, partiendo de que realmente es un Estado no usual el que estamos viviendo en el marco de la pandemia. Y ahí sí yo creo que es importante, y que esto ya es parte de un debate público y político, la necesidad de que demandemos información pública de calidad. Que se cambian los reportes, cómo se reporta, que si se dice, que si no se dice, qué municipio, que si Cava y Provincia de Buenos Aires o después ambas. Los datos deben ser claros, por un montón de motivos. Uno, porque hace a la más básica institucionalidad democrática. Los datos se deben dar a la ciudadanía, en tanto la ciudadanía se considera un adulto responsable, un ciudadano con todos sus deberes, obligaciones y derechos, y no un Estado paternalista. En segundo lugar, porque permite un fortalecimiento democrático. ¿En qué sentido? Es necesario que gobierno y oposición, que los especialistas del comité de expertos del presidente, pero otros especialistas que no están invitados, debatan desde un pie de igualdad. La diferencia de información, que no todos conozcamos la información en un pie de igualdad, conspira contra la calidad democrática del debate y con la posible generación de soluciones alternativas a lo que plantea el gobierno. Entonces yo creo que acá, y tiene que ver es un tema que tiene que ver con los datos, no especialmente con Big Data, pero sí con los datos, no solamente aquello que tiene que ver, el Estado tiene que poner a disposición de ciudadanos responsables y libres la información para mejorar la institucionalidad y la calidad democrática. Y eso está bastante discutido en el marco de esta pandemia, y después podemos hablar de algunos ejemplos en particular. Finalmente, no sé si Pedro va a hacer mención, yo creo que ya ha pasado bastante tiempo, el Estado ha ido por el lado de cuidar y demás, pero para mí hay una solución que pensaron dos gigantes tecnológicos, que son Google y Apple. Yo allá por el mes de abril insistía mucho, y llegó con una actualización de los sistemas operativos Android e iOS en el mes de mayo. Estandarizaron un sistema basado en Bluetooth que permitía hacer una trazabilidad de todos los contactos, y que, montado sobre una app estatal, obviamente, sin dar nombre y apellido, y sin atacar los derechos individuales de las personas, permitían hacer un rastreo y trazabilidad de contactos. No me quiero extender en este sentido tecnológicamente, pero podría haber sido un camino de una solución que contemplara adecuadamente esta tensión que existe entre el estado que vivimos en el marco de la pandemia y los derechos individuales propios
y libertades propios de un sistema democrático de gobierno. Pero bueno, lo dejo ahí como inquietud. Es una solución bastante innovadora en términos tecnológicos. Para finalizar, creo que hay una tensión evidente entre datos y libertades, que debemos resolverla de una manera democrática, y que sí, en términos políticos, tenemos que demandar en forma permanente una información pública de calidad para, en manera conjunta, encontrar mejores soluciones en el marco de la pandemia. Así que, bueno, muchas gracias por estos comentarios y le damos la palabra a Pedro. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Daniel, a Erika y a Manuel por la presentación y por la invitación. Y bueno, voy a ver si les puedo compartir pantalla. Tengo algunos de los temas que algunos de los ejemplos que discutió Manu, me gustaría compartirlos con ustedes. Ahí está, parece que ahí se ve. Bueno, quería empezar con rápidamente algunas definiciones conceptuales para ver qué estamos entendiendo en el marco de la pandemia y del Big Data. Antes que nada, por las dudas, ¿qué es Big Data o a qué refiere el Big Data o de qué hablamos cuando hablamos de Big Data en general? Estamos hablando de algunas características de cierta información, estamos hablando de grandes volúmenes de información que nos puede agregar valor a lo que estamos haciendo, información que consideramos veraz, que consideramos que nos va a dar respuestas ciertas por la calidad de los datos que estamos utilizando, información que va a necesitar siempre algún tipo de visualización, por eso todos los ejemplos que les voy a mostrar van a ver ustedes la visualización o cómo se ve toda esa información en una siguiente instancia, porque de otra manera es muy difícil entender qué es lo que está pasando con los volúmenes de información que hay. Una variedad de fuentes de información, van a ver que vamos a conversar de distintas fuentes, texto, imágenes, datos, geolocalizaciones, gran variedad de información que hay que tener la capacidad de procesar y que se va a ir incorporando en nuestras bases de datos de una manera muy rápida. Otra de las características de Big Data es su velocidad, la velocidad con la que se genera la información y con la que debe procesarse y poder obviamente visualizarse la información para tomar decisiones. La manera en que circula toda esta información, hablamos de viralidad, este contexto en el cual la información se produce entre las interacciones y se produce de una manera muy veloz y muy viral en su dispersión. Bien. Algunos conceptos sobre la gestión del coronavirus. Algo que todos hemos escuchado es el famoso término R, que no es otra cosa que la velocidad de reproducción de la pandemia. Y R, el valor de la velocidad de reproducción de la pandemia es importante porque nos dice si está creciendo la pandemia, si vamos a tener más casos en el futuro, si vamos a tener menos, si está más o menos estancada o establecida la tendencia. ¿De qué depende R? ¿Cuáles son los factores que influyen en ese valor? Bueno, uno es la probabilidad de infección durante el contacto. Si nosotros estamos en contacto con una persona infectada, tenemos una probabilidad de infectarnos nosotros. Para eso hay distintas soluciones que se han hecho en el ámbito de lo médico. Para eso se usan barbijos, se usa el alcohol en gel, mantenemos la distancia social, etc. Otro de los factores que influye sobre la velocidad de la reproducción de la pandemia es la duración del periodo de infección. ¿Cuánto tiempo una persona que está infectada transmite la infección a alguien con quien está en contacto? Y para trabajar sobre esta esfera vamos a encontrar un montón de soluciones o un montón de iniciativas que incluyen Big Data. Desde la detección precoz hasta el testeo, el rastreo y el tratamiento de los infectados. Y el tercero de los factores que podemos identificar que influye sobre la velocidad de reproducción de la pandemia es el contacto social. Y acá típicamente lo que estamos hablando, o la medida que se ha tomado para trabajar sobre este aspecto, es el distanciamiento y en segunda instancia el aislamiento, la cuarentena, etc. Y vamos a ver cómo el Big Data nos sirve o nos da respuestas en términos de estos conceptos también. ¿Cómo estamos con qué está pasando en términos del contacto que hay en la sociedad entre las personas? Bien, vamos por cada uno de estos puntos. Antes quiero decir que los ejemplos que yo tomo acá son no nada en particular con los países que voy a mencionar, ni mucho menos, sino simplemente son aquellos que tenían información que era más fácil de visualizar y que me permitía compartirlo de una manera más amigable que hablar en términos más generales. Bien, detección precoz.
Acá vemos imágenes de Wuhan antes de que imágenes satelitales tomadas de los hospitales, 2 hospitales en Wuhan, antes de que se declarara el estado de emergencia en Wuhan. ¿Qué es lo? A ver si le puedo agrandar esto. Lo que ven acá es el hospital y el estacionamiento del hospital. Cada uno de estos puntitos rojos que se ven en la imagen son autos. Si nosotros comparamos en la misma fecha los autos que había un año atrás, vamos a ver que prácticamente se duplicaron la cantidad de autos. Lo mismo pasa en este otro hospital de Hubei. Antes teníamos casi 400 autos. En septiembre y octubre estábamos en el doble de los autos que teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algo estaba pasando en términos sanitarios, por lo cual la demanda que había sobre el sistema de salud, incluso antes de que se declarara el estado de emergencia, que se identificara el coronavirus, de todo esto, porque estamos hablando de septiembre. Antes de todo esto ya había evidencia de que algo estaba pasando. ¿Ok? Y hay otras fuentes de evidencia, no solamente las imágenes satelitales en este sentido, sino también las búsquedas en Internet. Si nosotros miramos, por ejemplo, este gráfico que tenemos acá, lo que tenemos son las búsquedas en Google, Baidu. Baidu es un buscador chino, y Weibo es una red social de distintos términos: coronavirus, neumonía. Y lo que podemos ver son disparadas aumentos en el número de búsquedas en Internet de cualquiera de los términos y en cualquiera de todas estas plataformas previos a los casos confirmados, que es la línea punteada amarilla que vemos acá, y previo a los casos sospechados, que es la línea roja que tenemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que Internet y las búsquedas en Internet también nos dieron evidencia antes de que estuvieran los picos. Lo mismo pasa si miramos específicamente el caso de Wuhan, y miramos antes lo que podemos ver. Hay una serie de síntomas propios de del coronavirus. La diarrea es uno de ellos. Entonces, si comparamos las búsquedas por diarrea con las búsquedas por ejemplo, tos en este caso, lo que vamos a ver en comparación con periodos anteriores es un pico respecto a lo que veníamos esperando para el mismo periodo, ¿no? Y acá tenemos distintos tiempos marcados: el tiempo en el que se establece, el que se dictamina la cuarentena obligatoria en Wuhan, cuando se detecta y se identifica la enfermedad, y cuando aparecen, digamos, las primeras sospechas o las primeras evidencias de que algo está pasando. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo lo mismo que veíamos con las imágenes satelitales. Hay diferencias en las búsquedas, o hay indicios que nos pueden dar las búsquedas en Internet respecto de lo que está pasando en el sistema de salud, de lo que está pasando en la salud de la población. Tal es así que, por ejemplo, si miramos el caso de Italia, en este caso, podemos analizar las búsquedas respecto de la incapacidad para oler. La incapacidad para oler es un síntoma que se asocia al coronavirus y se reporta, se publica este problema como tal en marzo. ¿Qué pasa si miramos las búsquedas en Internet que hubo en Italia antes de que se identifique este problema como algo propio del coronavirus? Es decir, la gente no sabía que esto estaba asociado al coronavirus. Bueno, vemos picos en las búsquedas de gente que está teniendo problemas para oler. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo mismo que veíamos en el caso de China. Hay indicios a través de Internet, a través de las imágenes satelitales como veíamos, que nos pueden sugerir que algo distinto está pasando. Acá tenemos un gráfico un poco confuso quizás, pero que analiza los síntomas propios del coronavirus, ¿no? Y la juxtaposición de todos esos síntomas, de toda esa sintomatología que tienen los pacientes de coronavirus. Y a lo que quiero ir con esto es decirles, así como están estas herramientas, y quizás parecen un poco lejanas porque están aplicadas a China, están aplicadas a Italia o lo que sea, también las podemos ver para Argentina. Todo esto de las búsquedas en Internet lo podemos hacer nosotros desde casa, digamos, básicamente. Google nos permite ver la evolución en las búsquedas de los distintos síntomas. Por ejemplo, acá yo le busqué tos y diarrea, los mismos que teníamos en el gráfico de Wuhan, solamente para mirar qué pasaba en Argentina, y podemos ver cuál es la evolución de las búsquedas de estos dos síntomas o de estos dos términos en Google, en la Argentina, en las distintas provincias, en las distintas ciudades. Incluso podemos verlo por subregión, podemos mirarlo por ciudades.
¿Qué quiero decir con esto? Toda esta información que por ahí parece lejana, en realidad es bastante más accesible de lo que uno a priori imagina. Bien. ¿Cómo anticiparse a los casos? Otra solución u otra herramienta que hay disponible es lo que se conoce como Internet de las Cosas. Y acá quiero contarles del ejemplo, un ejemplo en Estados Unidos. Hay una empresa de termómetros digitales creó este mapa donde registran las temperaturas que fue tomándose la gente históricamente en cada una de las regiones y cuando empiezan a aparecer los síntomas de coronavirus para tratar de anticiparse a los focos donde podría haber nuevos casos. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, lo que vemos es la concentración de casos atípicos, es decir, lo que estamos observando por encima de lo que esperamos para ese periodo del año. Todos estos puntos rojos que están acá por arriba de esta recta son los valores agregados a lo que uno esperaría por encima de lo normal para determinado periodo del año. Y si miramos estos datos en Internet, también están disponibles, lo que podemos ver es, por ejemplo, si están viendo lo que pasa en Estados Unidos y que se empieza a hablar de esta segunda ola y demás, y que hay algunos estados que van a tener una segunda, o que están mostrando signos de que puede haber una segunda ola de coronavirus, mirando estas datas, vemos que en estados o en lugares como Los Ángeles, California, así como un primer pico de casos anómalos en marzo, empieza a haber observaciones anómalas en mayo, en junio, para lo que esperaríamos de registros de temperatura. O sea, estos son indicios o son herramientas que nos siguen permitiendo ver, nos siguen permitiendo imaginar qué es lo que podría pasar de acá en adelante. Bien, segundo de los componentes. Decíamos que otro de los factores importantes para el tratamiento del coronavirus es la capacidad de testeo que tienen los estados, la capacidad de tratamiento, y eso refiere indudablemente a la capacidad estatal. ¿Cuántos centros de testeo tenemos? ¿Cuántos lugares para tratar a los infectados tenemos? Supongamos que nosotros estamos administrando el Estado y tenemos que pensar dónde o cómo aumentar la capacidad estatal. Una de las limitaciones que generalmente tenemos es la disponibilidad de información. Entonces, si nosotros estamos en Argentina, las tendencias poblacionales podríamos decir que están un poco desactualizadas. El último censo que tenemos disponible de población es de 2010, por lo cual es bastante viejo. Entonces, hay una serie de herramientas que nos pueden permitir preguntarnos sobre dónde convendría, con la distribución actual de población del 2020, pensar cómo aumentar la capacidad de testeo, cómo aumentar la capacidad de diagnóstico. Facebook, a través de su programa de inteligencia artificial, lo que ha hecho es procesar imágenes satelitales. Y acá tienen distintas imágenes satelitales donde Facebook ha identificado que hay establecimientos donde vive gente. Estas son las imágenes en las que identifican, bueno, que no hay gente, hay caminos en este caso. Y lo que hacen con esto es identificar áreas, como se ve en este mapa de acá abajo, donde hay nuevos establecimientos. Y una vez que tienen esto, lo cruzan con la información del censo y actualizan la información demográfica disponible de los países. Es decir, la información de Facebook y el procesamiento de las imágenes satelitales permite actualizar y tener una idea un poco más ayornada de dónde está la población y cómo es la distribución de la población en la actualidad. Una vez que está hecho esto, se pueden armar este tipo de mapas de concentración de la población, como vemos en el caso de España, y este tipo de mapas y esta información también está disponible para Argentina, está públicamente, se puede descargar de internet. Ahora bien, una vez que tenemos eso, lo que podemos saber es dónde tenemos nuestros centros de testeo actuales. Supongamos que estamos analizando el caso de España, y que las banderitas grises que tenemos por acá son los centros de testeo, de diagnóstico con los que estamos funcionando. Y queremos aumentar la capacidad de testeo del país. Bueno, teniendo la población y teniendo los centros de testeo, podemos calcular a qué distancia en auto está la gente de su centro de testeo más cercano, el centro de diagnóstico más cercano. Lo que vemos acá es las áreas verdes, donde las personas están a 1 hora en auto de distancia del centro de diagnóstico más cercano, en amarillo aquellos lugares donde la gente está a 1 hora y media, y en rojo aquellos lugares donde la gente está más de 2 horas en auto
para llegar al centro de testeo de diagnóstico más cercano. Por otro lado, la opacidad de la imagen, es decir, van a ver que hay algunas áreas de un rojo más intenso y otras de un rojo más claro, más transparentes, da cuenta de la cantidad de gente que hay en cada una de las áreas. Una vez que tenemos todo esto, simplemente tenemos que buscar o que tratar de identificar áreas donde hay gran concentración de población y donde la distancia a los centros de diagnóstico, de testeo, son mayores. Nosotros estamos entonces pensando dónde tenemos que aumentar la capacidad diagnóstica. Bueno, evidentemente hay algunos sectores, por ejemplo acá en la frontera con Portugal, donde hay mucha gente y está muy lejos de su centro de testeo más cercano. Entonces podríamos pensar que ese es un área interesante para aumentar la capacidad de testeo y después, bueno, pueden ver más en el mapa, ¿no? Pero eso es básicamente lo que estamos viendo acá. Y así es como con el Big Data podríamos tratar de responder a este tipo de preguntas. Bien. Otro de los problemas que comentábamos o que mencionábamos es el tema del rastreo. Cómo hacer el rastreo de los casos. Bueno, acá les voy a contar de algunas, bueno, esta es la solución de Corea del Sur, que la mencionaba Manu, que ha utilizado información de celulares, ha utilizado información de aplicaciones bancarias o registros de tarjetas, transacciones bancarias hechas con tarjetas, e información recabada de manera cualitativa también para nutrir esta base de datos. Esta base de datos que publica el gobierno de Corea del Sur tiene este tipo de información que ven acá. Bueno, que acá lo que nos está diciendo es básicamente en qué zona está la persona, en dónde está, o en dónde fue el caso donde se lo registró, donde se lo vio, qué tipo, bueno, cuál es la dirección de este centro en el que se encuentra, hace cuánto esa persona estuvo expuesta al virus, 6, 4 días o 3, 10 días, y cuál es el estado de desinfección del edificio o del área en la que estuvo. Y una vez que está hecho esto, lo que han hecho es este mapa que ustedes ven acá, donde pueden ver las áreas donde están los pacientes confirmados de coronavirus en un rango de 4 a 9 días aquellos que están en verde, entre 24 horas y 4 días aquellos en amarillo, y menos 24 horas en los que están en rojo. Entonces pueden saber pueden visualizar, digamos, dónde estuvo cada uno de los pacientes y cuál es el estado, ¿no? Entonces, lo tienen para todo el país, paciente confirmado, bueno, en un centro médico, y acá tienen la fecha y demás datos para cada uno de ellos. Otro de los casos es el caso de Hong Kong. Hong Kong no trabajó con información bancaria o de rastreo de celulares, como la que veíamos de Corea del Sur, sino lo que hacían era, Hong Kong está muy cerca de China, como ustedes saben, entonces obviamente tenían temor a importar casos de China y que eso repercutiera en un aumento de los casos que ellos tenían en su propio país. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, a todas las personas que ingresaban al país les ponían esta banda que ustedes ven acá, que tiene un código QR que se conecta al celular, a una aplicación que las personas están obligadas a tener en su celular, y con eso pueden rastrear y saber en dónde están en todo momento. Y una vez que tienen esto, también la información está publicada en Internet, tienen este dashboard, este tablero de control, donde lo que se ve es dónde está cada uno de esos casos, básicamente en tiempo real. Entonces tenemos, por ejemplo, acá una persona hospitalizada, es un residente de Hong Kong, tiene 8 años, es un caso importado, acá está la fecha en la que se confirmó, es asintomático, bueno, acá tenemos dónde reside, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos bastante precisión para cada uno de los casos. Este caso ya ha sido dado de alta, y podemos también ver toda esta información. Y también podemos ver la información de la gente que está en cuarentena. Por acá tenemos la información de las personas que están en cuarentena, y podemos saber, gracias a esta pulsera y la aplicación, dónde están. Entonces sabemos, por ejemplo, que en estos edificios de acá hay 2 personas que están en cuarentena, sabemos cuándo termina su cuarentena domiciliaria, y cuál es el edificio en el que están. Bueno, Chin Lung Building, que es el edificio donde está esta persona, pero así podríamos verlo para cada una de las personas que están o estuvieron en cuarentena en Hong Kong, y toda esa data está disponible en Internet para que nosotros la veamos. Si bien
no tenemos algunos nombres, puede ser bastante fácil, si nosotros estuviésemos interesados en esto, en deducir de quién se trata en cada caso. Otro ejemplo, China. China ha trabajado con una aplicación que se llama Alipay. Alipay es una billetera digital, básicamente, que lo que hace es, a través de un modelo estadístico que registra dónde está la persona y se ha movido y por dónde se ha movido y con quién ha estado en contacto, estimar el riesgo que tiene esa persona, la probabilidad que tiene esa persona de estar contagiada. Y a partir de eso genera un código QR de 3 colores: rojo, amarillo o verde. Verde quiere decir que puede circular libremente la persona. Amarillo, que tiene que tener, tiene que estar en cuarentena, tiene que tener una cuarentena de 7 días. Y en rojo, que tiene que tener una cuarentena de 14 días, son los que tienen mayor riesgo y no pueden circular. Esta información, este código QR se escanea en las estaciones subte, se escanea en los restaurantes, se escanea en cualquier lugar. Van a los restaurantes y les escanean esto antes de traerles los pedidos que tengan para poder corroborar que esa persona puede estar donde está en ese momento. Otro ejemplo, y este ejemplo funciona de manera parecida a lo que proponía Manuel del Bluetooth, caso de Singapur. Singapur tiene, a través de Bluetooth, una aplicación que cuando nuestro celular que tiene Bluetooth activado entra en contacto o se aproxima al celular de otra persona que también tiene Bluetooth activado, registra con qué celular estuvo en contacto. Una vez que está eso, se pueden armar este tipo de imágenes que vemos acá, que son las redes de contacto o de transmisión de los casos dentro del país. Y toda esa información también está disponible en Internet, y nosotros podemos ver para cada uno de esos nodos, que esos nodos son los casos positivos, y de dónde venía cada uno y dónde se contagió cada uno, sus características. Entonces podemos ver, por ejemplo, que se trata de una persona de 25 años de edad, un hombre, nacionalidad de la India, en un hospital, transmisión local, etc. Y si miramos específicamente la información de cada uno, vamos a ver que tenemos publicado acá género, edad, en qué estatus está, cuándo fue un caso confirmado, cuándo se recupera, el caso 193, que no sabemos quién es, pero tenemos bastante información sobre ellos. Sabemos que es una persona de 26 años de edad, es un hombre, es malasio, tiene un pase de trabajo, estuvo en Alemania entre el 1 y el 3 de marzo, en la República Checa entre el 4 y el 3 de marzo, en Austria entre el 7 y el 8 de marzo, en Hungría entre el 9 y el 10 de marzo, y después estuvo en contacto en una clínica y estuvo en contacto también con el caso 194 que tenemos acá, que aparentemente está contagiado. En este momento pues, lo vemos en rojo. Podemos saber en qué hospital estuvo y en qué dirección estuvo antes de eso también, que es su hogar. Otra de las dimensiones que decíamos para la cual el Big Data nos servía o para la cual el Big Data nos podía auxiliar es para tener una noción de cómo se está dando el contacto social. Esto que llamamos, o que en algunos casos se soluciona con una cuarentena. Bueno, este es el ejemplo de Estados Unidos y vemos acá los estados donde se declaró o donde hubo algún tipo de cuarentena con este patrón rayado. Lo que vamos a ver es que la movilidad bajó muchísimo en todos estos estados. Donde las concentraciones en rojo implican mayor movilidad, los más blancos implican menor movilidad. Lo que vemos acá son justamente los estados donde hubo menos movilidad y aquellos donde no hubo ningún tipo de restricción a la movilidad. Acá lo que se está usando para tener esta información son los registros de los celulares. Los registros de los celulares y la información que las aplicaciones que nosotros tenemos en el celular y a las cuales les damos permiso para que registren nuestra ubicación, acumulan y se la mandan o la remiten a través de algo que se llama CDK a organizaciones como Webic u otras que hay, digamos, en el mercado funcionando. De nuevo, esto que parece quizás un poco lejano, mirándolo en Estados Unidos, también está para Argentina. Y acá tenemos una iniciativa conjunta entre el PNUD y Grandata,
en la que podemos ver, tengo por acá, cómo está la movilidad en Argentina en comparación con, bueno, la fecha de referencia, que esto es antes de que estuviera la cuarentena, y podemos ir mirando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cómo cambió la movilidad y cómo, donde las áreas más oscuras implican menos movilidad, más reducción de la movilidad respecto de la fecha de referencia, y las áreas más azules implican más reducción, perdón, y las más rojas menor reducción. Entonces, si nosotros comparamos, como tenía en el otro mapa, lo que está pasando ahora con lo que pasaba al inicio de la cuarentena, lo que van a ver es un cambio bastante sustantivo en algunos de los municipios, por ejemplo, en términos de movilidad. Y podemos ver también mayor granularidad de la información, podemos verlo por áreas, incluso dentro de los municipios, para ver dónde es que hay mayores focos de movilidad, dónde hay menor movilidad. En este caso, en Argentina, el registro utilizado es las señales o el ping que emiten los celulares cuando se van contactando con las distintas antenas de retransmisión. Eso nos permite tomar los puntos por dónde está pasando la persona o cómo se está moviendo la persona para tener este tipo de información. Otro ejemplo, cuán efectiva es la cuarentena. Bueno, podemos recurrir a información de Facebook. Facebook tiene una división que se llama Data for Good, que lo que hace es utilizar los datos que registran o que se registran cuando nosotros entramos a Facebook desde nuestro celular para iniciativas relacionadas con el bien público. En este caso, lo que podemos ver es la movilidad en distintos países. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Brasil. Yo lo tengo por acá. Podemos ver en Brasil cómo fue cambiando la movilidad en cada uno de los estados y dentro de cada uno de los estados con el tiempo. Y tenemos acá también las curvas y podemos ver las distintas áreas a partir de los registros de movilidad de las personas que tienen activada la geolocalización en sus celulares y que están utilizando Facebook. Del mismo modo, Facebook, otro indicador que utiliza es la conectividad, que lo que nos permite es establecer de dónde, hacia dónde se mueve la gente, para ver cómo cambian las estructuras de movilidad o los patrones de movilidad de la gente antes de la cuarentena y una vez que se establecen las restricciones a la movilidad. En este caso vemos 3 ejemplos, Francia, Italia y el Reino Unido, y lo que podemos ver es las diferencias en las restricciones o en los parámetros de movilidad en cada uno a partir de la instalación de las restricciones. En Francia, que es el caso que tenemos acá, la reducción de la movilidad fue muchísimo mayor que lo que se ve en otros países como en Italia o en el Reino Unido, que si bien hubo una reducción, fue considerablemente menor a lo que se veía en Francia. Y de nuevo, todo esto que parece lejano, también lo tenemos o también está disponible para la Argentina. Acá tenemos, para una fecha, los datos de movilidad hacia la capital federal, quiénes están o de dónde está yendo la gente que se mueve hacia la capital federal. Y acá podemos ver, bueno, pareciera ser que la mayoría de los que entraron a la capital federal en un día, el 26 de mayo, provino de Morón. Y si miramos después con quiénes se conecta la gente que está en Morón, podemos ver que la mayoría de la gente tiene algún tipo de conexión o de movilidad o de parámetro de interacción con gente de Ituzaingó, por sobre otras localidades que también están cerca. Entonces, esa misma información que antes veíamos para Brasil o que veíamos para distintos países de Europa, también está disponible para la Argentina. No es algo tan lejano. Bien, ¿cómo nos puede asistir el Big Data para pensar la reapertura? Uno de los problemas que tenemos para pensar la reapertura es el de tratar de modelar las curvas. ¿Qué va a pasar? Tratar de anticiparnos o de saber qué va a pasar en un futuro cercano. ¿Va a haber más casos, va a haber menos casos, va a haber más muertes, va a haber menos muertes? Bueno, una de las limitaciones o uno de los factores más importantes para poder modelar la evolución de los casos o de las muertes o lo que sea, es entender los parámetros de movilidad, justamente. Y acá tenemos otro recurso que está disponible también en Internet, que son los reportes de movilidad de la Argentina, hechos por Google,
donde podemos ver cómo cambian los parámetros de movilidad en distintos espacios públicos, digamos, en distintas zonas. Lo que vemos es, por ejemplo, en tiendas y locales de ocio, como shoppings y demás, como la movilidad está por debajo de los valores de referencia en Argentina, pero ha ido progresivamente aumentando. Supermercados y farmacias también está por debajo de los valores de referencia, pero vemos esa misma tendencia a un progresivo aumento. Parques, movilidad muy por abajo de los valores de referencia. Zonas residenciales, obviamente, lo que es adentro de casa, se redujo la movilidad afuera, aumenta la movilidad dentro de casa. Lugares de trabajo, cómo fue reduciéndose esa tendencia. Igualmente vemos también que la tendencia es a que aumente o a que se reduzca cada vez menos respecto de la línea de base la movilidad. Y lo mismo observamos en estaciones de transporte. Tenemos toda esta serie de datos y está para todas las provincias en Argentina. Una vez que tenemos eso, bueno, se pueden modelar las curvas. Sabemos cuánto se está moviendo la gente y podemos estimar la velocidad de contacto que tiene la gente. Podemos tratar de modelar qué es lo que va a pasar. En este caso lo que vemos son 4 modelos de el que se intenta o el que se ha intentado predecir la cantidad de muertes por día. Las líneas verdes lo que nos muestran es la predicción y los intervalos de confianza de la predicción, es decir, dónde es probable que esté. Una vez que hicieron esto, se comprobó o se contrastó contra las muertes efectivas, y lo que se puede ver es que en algunos países donde los modelos funcionaron bastante bien, como en Alemania e Italia, y otros países donde los modelos, bueno, funcionaron menos bien que en el caso. Pero de todos modos, estas herramientas nos pueden acercar a tratar de dar una respuesta respecto de cuál es el mejor momento, de cuál es el momento adecuado para reabrir la economía o el país. Otra de las cuestiones es cómo, o otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta, es un poco menos relacionada con el Big Data, pero sí relacionada con las informaciones. Entonces, todos los países están tratando de tener estas iniciativas de tableros de control, donde podemos ver, tableros de información donde podemos ver la cantidad de casos hospitalizados por región, etc. Esto es el tablero donde se ven los casos y los datos de Eslovenia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos frente a esto es, en realidad, cómo transformar toda esta información en información valiosa, uno de los factores importantes de Big Data que decíamos, agregar valor, cómo transformar todo esto en indicadores o en parámetros que nos puedan servir para la gestión. Este es un tablero de control que se usó en el estado de Nueva York para determinar la reapertura en cada una de las regiones. Entonces, con esos mismos datos que veíamos en el dashboard anterior, se generaron indicadores que establecen o que dan una periodicidad que va a ir permitiendo definir en qué grado de reapertura se genera en cada una de las regiones, bueno, en este caso del estado de Nueva York, ¿no? Entonces, no solamente vemos la cantidad de hospitalizaciones, sino que tenemos el requisito de 14 días consecutivos en la disminución de hospitalizaciones para decir que una región puede avanzar a la reapertura. No solamente miramos las muertes, sino que tenemos un requisito de 14 días consecutivos de una reducción en el número de muertes. No solamente miramos los casos hospitalizados, sino que pedimos también, en este caso, que el ratio de las hospitalizados por la cantidad de habitantes sea menor a 2 en este caso, para poder reabrir una región. Y así sucesivamente, convertimos todos los datos que teníamos antes en indicadores que nos van a posibilitar pensar cuándo es adecuado reabrir los distintos espacios o las distintas, regiones, en este caso del Estado. Y volvemos al punto inicial. Una vez que reabrimos, tenemos que pensar cómo trabajar con los nuevos focos que van a ir surgiendo inevitablemente. Cómo pensar en términos de detección precoz de estos nuevos focos que van a ir surgiendo una vez que se reabre. Y acá también tenemos ejemplos que pueden ilustrar algunas soluciones. Hay una iniciativa en el estado de Connecticut que consiste en medir el ARN de coronavirus en materia fecal. Ustedes pueden saber, la materia fecal también tiene registros del coronavirus. Entonces, si uno analiza
su ARN puede detectar los rastros del virus. En este caso lo que hicieron en Connecticut fue, todos los desechos cloacales, monitorear la evolución del ARN de coronavirus en los desechos cloacales que provienen de toda la población del estado. ¿Y qué es lo que ven acá? Bueno, la curva roja lo que nos está mostrando es la evolución de ARN de coronavirus en los desechos cloacales. La curva negra lo que nos muestra es los nuevos casos de COVID. Y lo que se ve es una correlación perfecta entre los nuevos casos y el ARN en los desechos cloacales en el estado de Connecticut. Lo que se pudo hacer es anticipar por 7 días los resultados de los testeos, lo que iba a pasar con el surgimiento de nuevos focos a través del análisis de los desechos cloacales. En este caso. Es una nueva, digamos, una herramienta que se está utilizando también en otros países, no solamente en Connecticut, pero también en Holanda y en distintos lugares. Otra estrategia para detección de nuevos casos está relacionada con el reconocimiento facial y la estimación de las temperaturas y la medición de las temperaturas corporales. Entonces, empezamos a ver empresas y países que lo que están haciendo es desarrollar la capacidad de identificar rostros aún cuando utilizan máscaras sanitarias. Había, por ejemplo, en Hong Kong estaban prohibidos hasta hace poco que los manifestantes estuviesen los rostros tapados porque las cámaras no podían reconocer facialmente de quién se trataba. Bueno, ahora lo que está pasando es que hay ciertas empresas con capacidad de detectar los rostros aún si tienen mascarilla. Lo que usan son los rasgos de la cara, los ojos, los rasgos de la nariz, etc. Y a eso se suma la capacidad de medir la temperatura corporal. Entonces, podemos tener registros de temperatura corporal solamente con la imagen. Si combinamos estas dos cosas, si ponemos estas dos tecnologías, lo que vamos a poder tener es, obviamente, una herramienta que nos permite monitorear la temperatura e identificar a las personas como para poder prevenir o detectar nuevos casos o prevenir nuevos focos. Bien, todas estas herramientas que parecen, digamos, atractivas, tienen, como mencionaba Manu, una dimensión que puede ser un poco compleja. Y así es como tenemos distintos titulares que están saliendo. En Polonia, la policía monitorea la cuarentena con una app. O en Corea del Sur, se está mirando la cuarentena, o si los ciudadanos cumplen la cuarentena con sus aplicaciones telefónicas. La policía en Moscú usa reconocimiento facial para atrapar a más de 200 personas que violan la cuarentena. El gobierno rastrea cómo se mueve la gente. Incluso las empresas, Uber bloquea a un conductor que tuvo una persona o que subió una persona que tenía coronavirus. Uber, digamos, de manera unilateral lo bloquea. Todo este tipo de cosas pasan y todo esto nos plantea un debate, que es el que mencionaba Manu, respecto de las libertades individuales versus la salud pública. Y nos hace preguntarnos si es posible hacer una vigilancia sanitaria que respete estándares de privacidad de los individuos. Y hay ciertas evidencias o hay ciertas experiencias que nos permiten pensar cuáles serían los lineamientos o cuáles podrían ser enfoques razonables para este debate. Primero, fundamental que la información esté agregada y anonimizada. Obviamente que el consentimiento de la información el consentimiento para dar la información sea libre e informado, que la información que se recolecta se limite únicamente a aquella que es necesaria para lo que queremos hacer, no relevar todo porque podría ayudarnos o podría servirnos eventualmente. Que las herramientas de vigilancia, preguntarnos si las herramientas de vigilancia van a ser efectivas y van a tener un impacto significativo para resolver la crisis. Esto es, generar herramientas de vigilancia que efectivamente creamos que van a tener un impacto, no que solamente por el hecho de generarlas y de tenerlas. Que los datos que recolectamos tengan una fecha de expiración y que la información y que esos datos que se recolectan estén limitados para el uso a otros propósitos. Y en esto, digamos, la Argentina, si bien todo esto ha llegado y todos estos debates se están teniendo, no es pionera.
En la Unión Europea ya se ha dado durante mucho tiempo y hay mucha normativa en este sentido que puede servir para, digamos, para ilustrar todo esto, y estos puntos que yo mencionaba acá justamente están sacados de la normativa que se utiliza en la Unión Europea. Y quiero contarles para cerrar dos derivaciones. ¿Qué derivaciones positivas pueden tener el uso del Big Data? ¿Dónde lo podemos ver bien en un caso concreto? ¿Qué derivaciones negativas puede tener el uso del Big Data y todas estas herramientas que les estuve mostrando recién? Primero, el caso de la NBA. Caso de la NBA, ¿cómo hacemos para reabrir o para que se pueda volver a jugar al básquet y esto sea de manera segura? Ustedes saben, si vieron el básquet, que es un deporte con mucho contacto, entonces la probabilidad de transmisión entre las personas en el deporte es muy alta. No es como otros deportes que son menos riesgosos. Bueno, y hay dos herramientas. ¿Se acuerdan que mencionábamos Internet de las cosas? Bueno, se está desarrollando este anillo, que es un anillo que los jugadores van a poder usar durante todo el tiempo, incluso durante los partidos, que lo que hace es tomar registros constantes de su temperatura y demás cuestiones corporales. Tiene registro constante de cómo se está desarrollando su organismo. Y por otro lado, están estas pulseras. Ustedes saben que lo que se va a hacer, o lo que se está conversando, es llevarlos a todos a jugar a Disney, a Orlando, a los parques ESPN, y ponerlos a todos ahí, obviamente a sus familiares y a todo el equipo que se mueve alrededor de la NBA. Entonces lo que van a tener también es estas pulseras que van a permitir rastrear con quién estuvo en contacto cada una de las personas, y les van a dar permiso de acuerdo a si tienen síntomas o no, o de acuerdo a si sus registros individuales y corporales son, digamos, favorables, si no se detecta nada fuera de los parámetros normales. Entonces, entre estas pulseras que permiten el acceso y que permiten el control de las interacciones, así como veíamos con el Bluetooth, bueno, estas pulseras van a tener una función similar. Lado B. En Estados Unidos hay muchas protestas, o hubo una serie de protestas, y va a haber de nuevo probablemente en estos días, mañana de hecho, por todo el tema del movimiento de Black Lives Matter. Bueno, los movimientos de las personas y de la gente que fue a protestar pueden ser rastreados. Entonces, lo que vemos acá es cómo los celulares permiten el rastreo y la identificación de cada una de esas personas. Esto fue en una marcha en Washington sobre el Día de la Mujer, pero podíamos tener registro de quiénes y después hacia dónde se fueron, hacia qué casa se fue cada uno de esos registros, una vez que terminó la marcha, cuando estuvieron ahí, de dónde venían, dónde estuvieron o cuánto tiempo estuvieron en la marcha y hacia dónde se fueron. Y por otro lado, todas las aplicaciones de reconocimiento facial, o toda la tecnología de reconocimiento facial, lo que permite y lo que se está usando en varios estados, es la policía utilizando estas herramientas para detener o para detener manifestantes. Y hay dos casos que les quiero comentar muy brevemente. El primero es Skynet. Skynet, si alguien vio Terminator, es la empresa que tiene, digamos, todo el que controla al mal, que es el virus que entra y que intenta destruir a la humanidad. Bueno, en China tienen una empresa que se llama Skynet. Ellos mismos le pusieron ese nombre porque están inspirados en la tecnología que los desarrolló, que es una empresa de reconocimiento facial, de vigilancia, que le permite, obviamente, tener el registro de quién estuvo con quién, qué persona se vinculó con qué persona, identificarlos a partir de las imágenes que toman por las cámaras que están disponibles en la ciudad y demás. Y el segundo ejemplo es una empresa que se llama Clearview, de inteligencia artificial, que lo que ha hecho es scrapear todos los registros fotográficos de Internet y permite, a través del reconocimiento facial, identificar el resto de las fotos que se vinculan con una persona. Entonces, así tenemos, por ejemplo, este es un periodista, y probando el sistema Clearview, encuentra fotos incluso de cuando tenía, creo que esto era 15 años, si me acuerdo bien la edad en el momento de esta foto. Entonces, esta empresa le permite tener registro todo su pasado que estuvo subido a Internet, en Facebook y demás redes sociales, se puede conocer a través de esto. Y esta tecnología está revolucionando el sistema de una manera tal que está, digamos, cambiando los parámetros de la escala de lo que está pasando. La policía utilizaba estos registros y tomaban los datos de los registros para conducir. Las fotos que se tomaban en los registros para conducir llegaban a la policía
estaban dentro de los registros de la policía y podía hacer reconocimientos faciales. Esto es una escala de los registros que tenía el FBI, la Policía de Florida, la Policía de Los Ángeles para hacer reconocimientos faciales. Estas son sus bases de datos. Esta es la escala de la base de datos que tiene Clearview, que scrapeó toda la Internet para tener los registros faciales y la historia de los registros faciales de cada una de las personas que voluntariamente subió su información a Internet. Sin más, con esto quería cerrar contándoles también, digamos, un poco estos dos costados. No sé si hay un espacio para preguntas o para conversar. Sí, sí. Cerrar la presentación, Pedro. Bueno, perdón. Sí, hay muchas preguntas, Pedro, y interesante, muy interesante. Hermosa la exposición. Gracias. No sé, Manuel, si vos querés hacer las preguntas del panel, Bueno, todas las no. inquietudes. Bueno, leo entonces algunas de las preguntas. Vamos a tratar de agrupar algunas. Con respecto al tema de las búsquedas por internet como forma de ver con un poco de anticipación lo que está pasando, ¿no? Como lo de diarrea o la tos, es si esas búsquedas pueden malinterpretarse, siendo que no son las búsquedas por un síntoma, hablando puntualmente del tema, sino por la curiosidad de la gente teniendo conocimiento de casos en otros países y demás. Esa es una de las preguntas. Pongámosle pregunta 1. Pregunta 2 es si alguien busca en Google o cualquier otro buscador, el que se trabaje o sea popular en algún otro país, China, por ejemplo, tiene otros buscadores muy potentes, con el solo fin de informarse pasa a ser caso sospechoso. Ese es un temor que tiene mucha gente. Mucha gente. Y después una tercera pregunta, si del análisis comparativo de datos con distintos modelos, como los que mostrabas de Suecia, Italia, Alemania y demás, ¿cómo le está yendo a la Argentina y cuál es la proyección conforme esos datos? ¿Qué es lo que nos interesa? Así que arrancamos con esas 3 preguntas. Más allá de Bueno. los datos que diste, ¿no? En el mundo, que la verdad que re importantes. Ojalá contáramos con esas herramientas, sobre todo los municipios tan chicos como los míos. Bueno, trato de responder algunas o de comentar sobre algunas en la medida que puedo. Respecto a las búsquedas y de temor de que pase a ser un caso positivo o algo así, ustedes pueden googlear lo que quieran. Los registros de las búsquedas tiene Internet, los tiene Google, perdón, o el buscador que ustedes usen, y no por eso pasa a ser caso positivo. Eso no pasa en Argentina, no pasa en ningún otro lugar del mundo. Sí es cierto, por ejemplo, en Estados Unidos, que si uno empieza a googlear síntomas, puede llegar publicidad del Estado targeteada, del Estado, bueno, en este caso del Estado de Nueva York, porque está acá, pero targeteada a la gente que realiza cierto tipo de búsquedas. Así como si ustedes hacen una búsqueda en Internet sobre, supónganse que en normalidad querían ir a la playa y googleaban Cancún, empezaban a mirar, les llegaban publicidades de vuelos. Bueno, ahora lo que está pasando es que si uno empieza a googlear síntomas asociados al coronavirus, pueden llegarte, por lo menos en Estados Unidos, pueden llegarte publicidades de ir a un centro de testeo, hacerte ver si tienes algún problema, pero no pasas bajo ningún concepto a estar contabilizado como caso positivo. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. De hecho, por lo general las cuentas están subestimadas y solamente se contabilizan como casos positivos aquellos que fueron testeados. En términos de la interpretación, lo que es la búsqueda por curiosidad versus la búsqueda que nos puede dar un resultado, digamos, más sustantivo. Bueno, las búsquedas que yo les mostraba eran búsquedas que se hicieron antes de que se supieran los síntomas, antes de que se supiera que existía el coronavirus, incluso. Entonces, por ejemplo, teníamos en Italia, antes de que se supiera que la incapacidad de oler nos daba un indicio, bueno, ahí las búsquedas nos mostraban eso.
En China, las búsquedas sobre los síntomas también nos mostraban eso porque eran atípicas, no era por curiosidad simplemente porque la gente no sabía que existía el coronavirus y que iba a terminar en una pandemia. Pero sí veíamos tendencias atípicas. Obviamente, si nosotros miramos el caso de Argentina, vamos a tener cuestiones mezcladas entre la curiosidad de la gente y lo que puede hacer, digamos, los casos de síntomas reales de la gente que quiere informarse sobre algo en particular. Lo que tenemos que pensar, o lo que siempre nos lleva el Big Data es a pensar maneras creativas para encarar los problemas y para preguntarnos sobre los distintos desafíos. Por ejemplo, les cuento otro ejemplo. En el caso de Arizona, Arizona es un estado de Estados Unidos de los que está teniendo uno de los mayores repuntes en la cantidad de casos. Bueno, en Arizona están aumentando exponencialmente las búsquedas sobre aires acondicionados. ¿Qué es lo que se puede estar viendo? Que los aires acondicionados, lo que nos dan cuenta es de la temperatura que hace en Arizona. Arizona es un estado donde hace mucho calor, estamos en verano en Estados Unidos, entonces la gente puede salir. ¿Qué pasa? Sale, pero no sale a espacios públicos, sale a espacios cerrados. Sale a espacios cerrados donde hay ventilación. Entonces todas esas búsquedas, todo lo que estamos viendo es esta correlación entre la temperatura, el salir de la gente y los nuevos casos, podemos posiblemente verlos cuando combinamos esos factores también en las búsquedas. Y la tercera pregunta era relacionada con las proyecciones para Argentina y dónde va a ir la Argentina. Las proyecciones, los modelos que proyectan los casos en Argentina son pocos y no están muy institucionalizados, que digamos, no hay un modelo que tengamos como ejemplo unívoco para mirar y para seguir, o por lo menos que esté publicado. No sé si algún nivel de gobierno lo tendrá. Las proyecciones tienen una limitación. Las proyecciones se basan en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros hacíamos. Si las personas cambian su conducta, los modelos no van a poder actualizarse, van a tardar en actualizarse de acuerdo a los cambios en las conductas de la gente. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando miramos cualquier tipo de proyección. Tenemos que tener en cuenta o tenemos que pensar si lo que está haciendo la gente hoy es lo mismo o es similar a lo que estaban haciendo cuando se generaron los datos que alimentaron a este modelo. Si hoy la gente está saliendo más que lo que salían cuando se generaron los datos que alimentan ese modelo, bueno, probablemente la transmisión sea mayor. Y viceversa, si hoy la gente está usando más mascarillas, por ejemplo, que lo que usaba la gente cuando se generaron esos modelos, la probabilidad de contagio va a ser menor. Por lo tanto, esos modelos no van a estar actualizados de acuerdo o no van a incorporar esa dimensión. Entonces, el tema de los modelos es un poco dudoso y yo no tengo una respuesta respecto de cuál es el modelo y de qué va a pasar en la Argentina. Lo que sí les invito a pensar cada vez que vean uno es de dónde salen los datos que generan ese modelo. Cuán actualizados están y cuánto reflejan la conducta actual de, bueno, los argentinos o lo que sea, los bonaerenses, etc. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si me permitís, Erika, yo Sí, Manuel. sobre el final, Pedro, muy bueno la referencia al lado oscuro de la luna y a Pink Floyd, eso también es muy positivo. Pero hay una consulta interesante que tiene que ver con las confianzas en los gobiernos / los estados sobre la utilización de este tipo de tecnología. Vos mencionaste un montón de tecnologías, pero sí me interesaría, digamos, ese esfuerzo final de remarcar algunos preceptos, algunas condiciones que deben darse para esa convivencia entre los beneficios de utilizar información para mejorar la salud pública y no vulnerar principios liberales democráticos, ¿no? que hacías al mención, si pudieras reforzar un poquitito por ese lado. Sí, básicamente ahí lo que veíamos era, yo en las herramientas que le mostré casos donde la información publicada y los datos que podemos identificar de cada una de las personas
podríamos como mínimo decir que es cuestionable o que no es deseable para los estándares que tenemos, por lo menos los míos personalmente, pues cada uno tendrá los suyos. Lo que es importante ahí, me parece, es que pueda haber un debate respecto de cuáles son los estándares que, como sociedad, digamos, aceptamos. Probablemente los estándares que se aceptan en Singapur, que se aceptan en China, y el tratamiento incluso de estas tecnologías de Bluetooth y la información que tenemos disponible, que mencionaba Manu, que es el partnership entre Apple y Google, podría utilizarse en Argentina de una manera distinta a la misma tecnología de cómo se usa en Singapur. Bueno, ahí tenemos que dedicarnos un poco a reflexionar como sociedad cuáles son los estándares que consideramos aceptables, más allá, digamos, de los que considero yo aceptables a nivel personal, pero es importante que haya un debate amplio en ese sentido, y otras tecnologías que hoy no están en Argentina o que hoy no han, digamos, no son tan utilizadas como la de reconocimiento facial, que es el debate que está empezando a surgir. Incluso hay compañías, Amazon, Microsoft y Google, frenaron sus desarrollos en términos de reconocimiento facial por un año hasta que hubiese legislación respecto a lo que se puede hacer en ese sentido en Estados Unidos. Así que evidentemente estos son debates que se están teniendo en todo el mundo y que deberíamos poder al menos pensar en Argentina e imaginarnos cuáles son los estándares para nosotros aceptables. Cuáles son los requerimientos que vamos a ponerle a la información, para qué se va a poder utilizar, para qué no, y qué se va a poder hacer después con eso. Bien, me Bueno, llega, sí, permiso, Manuel. me llega una pregunta, la realizó Santiago Morales, espero que no me odie Santiago, yo la voy a denunciar, pero da para una charla específica sobre Big Data, pero alguna cosa se puede contestar vinculado a esto. Hago la serie de preguntas, es si en este caso que nos ocupa, lo que estamos viendo, es más importante la investigación cuantitativa que la cualitativa, y después hay una serie de preguntas más generales, se puede dar alguna pincelada, imagino. ¿Cuál va a ser el impacto del avance de la Internet of Things en el marco de la Big Data? ¿Cómo se puede utilizar el análisis de Big Data para evaluar el impacto de las políticas públicas? Ahí podrías hacer alguna mención, algún experimento que hicimos en el caso bonaerense, en la gestión 2015-2019, el mercado en tu barrio, alguna cosa que hicimos ahí, o alguna otra de esas. ¿Cuáles son los mayores desafíos en el análisis de la calidad de los datos? Y finalmente, ¿cómo construir un plan de gobierno con Big Data? Yo creo que son, perdón Santiago, muy abarcadoras, que va a dar realmente para otra o otras charlas, pero por lo menos creo que alguna pincelada Pedro puede dar con respecto a esto. Comento, trato de cubrir, digamos, los puntos. ¿Quali o quanti? Es un debate que me parece ya no hay que tratar de desterrar. Las respuestas no son unívocas, las herramientas se complementan, las herramientas cualitativas son tanto o más importantes que las cuantitativas, el seguimiento de los casos, estar atento a lo que le pasa, a que se cumpla el aislamiento en los casos positivos, tratar de hacer rastreos a través de llamadas telefónicas, todo ese tipo de herramientas no suplen ni deberían ser suplidas por las herramientas cuantitativas. Son distintos esfuerzos, lo importante es complementarlos, y son las herramientas que tenemos para enfrentarnos, en este caso, a un virus del cual todavía no tenemos cómo, sanitariamente, cómo responder de otra manera. Son herramientas que nos permiten encararlo. Internet de las cosas. Bueno, Internet de las cosas, ahí yo les conté un par de ejemplos, el ejemplo de los termómetros, el ejemplo de los anillos de los jugadores de básquet. Va a ser cada vez más frecuente en todos, bueno, ya lo estamos viendo en todos los aparatos electrodomésticos, y obviamente cada uno de esos aparatos que está conectado a Internet genera datos. Todos esos datos tenemos que poder usarlos, o tenemos que tratar de usarlos de manera creativa para respondernos preguntas, en este caso vinculadas a este tema, pero pueden estar vinculadas a cualquier otra temática. Respecto a la evaluación de impacto, sin dudas, bueno, hubo algunos casos que tratamos de hacer mediciones de impacto, estimaciones, con diseños cuasi experimentales en el gobierno de la provincia, por ejemplo,
el mercado en tu barrio y otras iniciativas que hubo, pero así como pensamos el problema hoy del coronavirus, podemos pensar cualquier otro problema, problemas de redistribución de recursos, problemas de asignación de o distribución de cualquier tipo de problema social o de recursos para afrontar algún problema social que nos interese. Ubicación de los CAPS, por ejemplo. Como decíamos, ¿no? Ubicación de las escuelas. Podríamos pensar alguien podría decir, bueno, yo necesito inaugurar escuelas o jardines de infantes porque no están todos los niños escolarizados como me gustaría. Bueno, ¿dónde los tengo que poner los jardines de infantes? Seguramente hay barrios con población más avejentada que otras. Yo quisiera ponerlo cerca de donde vive la población joven. Bueno, cualquiera de esos problemas podemos abordarlos con este tipo de información. Y la calidad de los datos es fundamental pensarla. Obviamente no hay una respuesta unívoca a eso, porque la calidad de los datos depende de dónde estamos o cuál es nuestra fuente de los datos para pensar cada uno de los problemas. Hay datos de mayor calidad y de menor calidad. Es importantísimo tener en cuenta cuando nosotros llegamos a una conclusión o tenemos una visualización o estamos viendo las respuestas que estamos viendo al Estado, tener en cuenta qué calidad tiene ese dato. Bueno, algunos datos que les mostré tenían muchísima calidad porque estaban utilizando una aplicación que estaba en el celular y que sabíamos que era de tal persona, que además tenía una banda puesta conectada con un QR, y otros datos, por ejemplo, los que hacían movilidad a través de pings de antenas, quizás en Argentina, son de menos calidad que los que están vinculados estrictamente a la pulsera y a la aplicación en el celular. Siempre es importante tenerlo en cuenta. No quiere decir que las soluciones con datos de quizás un poco menor calidad nos sirvan para darnos una idea o una aproximación al problema que nos interesa. Bueno, también Jorge nos quiere hacer Jorge Lustondo nos quiere hacer una reflexión. No sé si hay alguna pregunta anterior. No, ya cerramos la parte de preguntas. Bueno, está pidiendo Jorge si puede participar con una reflexión, Jorge Lustondo. Fer, ¿le podés dar el micrófono? ¿Cómo no? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, Jorge. Bueno, muchas gracias, Erika. Bueno, saludos a todos. Lamentablemente tengo problemas con la cámara, pero una brevísima reflexión. Me parece que es un tema que tiene que ver con lo que creo que es una asignatura pendiente desde largos años en nuestra provincia, pero también en nuestro país, que tiene que ver con una política de Estado que es el tema de inteligencia tecnológica y ambiental. O sea, hemos hablado y lo he escuchado y realmente he aprendido un montón respecto a temas instrumentales. Tenemos un conjunto de instrumentos, herramientas y demás y todo eso que han sido muy bien explicadas y también los alcances que pueden tener. Ahora, desde mi punto de vista, y es una preocupación que tengo desde hace muchos años, lo intenté hacer cuando fui vicepresidente del INTA, lo intenté en otra oportunidad y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pude poner en la estructura de ese joven ministerio lo que llamamos la UITA, una unidad de inteligencia tecnológica y ambiental. Pero lamentablemente tuve el instrumento, pero no lo pudimos poner en marcha. Entonces, mi pregunta a ustedes es necesaria para la Argentina tener un área de inteligencia tecnológica y ambiental, contar con este tipo de herramientas, es decir, cómo lo están viendo. Entonces creo que, si de ser afirmativo, es un tema de incorporar a la agenda de nuestro partido, sobre todo en momentos en que se está hablando mucho de inteligencia, de la inteligencia en el peor de los sentidos, tomada en el espionaje y el espionaje de la peor de las maneras. Entonces me parece importante nutrirnos de todas estas herramientas y de todo esto, pero como partido político rescatar el concepto de la inteligencia tecnológica, y digo inteligencia tecnológica y ambiental porque está muy vinculado a todas las temáticas que tienen que ver con el futuro. Así que por eso les agradezco
haber podido expresarlo de esta manera porque me resultaba difícil escribirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias Jorge. Bueno, si no hay Queda otra tu mano el pregunta. cierre, Erika, y los Sí. agradecimientos. No te escuché, Manuel. No, quedan en tus manos los agradecimientos y el cierre. Bueno, agradecerles a todos por esta participación. Pedro, un genio, un grosso. Manuel, impresionante. La verdad que nos vamos muy, muy nutridos. Agradecerle al Comité de Provincia Daniel Salvador, bueno, y a todos los presentes, porque la verdad, en lo que respecta, un Zoom muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Adiós.